esta casona, al costado de la iglesia de San Francisco, funciona el Tribunal Constitucional, también llamada la Casa Pilatos, otrora residencia de los marqueses de Vallumbroso. En su estupenda fachada, en la parte superior, figuran dos escudos que conforman el gran escudo nobiliario de la familia. Por un lado, los Esquivel, y por el otro, los Jaraba. En el siglo XVII, don Diego de Esquivel y Jaraba se convirtió en el primer marqués de Vallumbroso, descendiente de una rica familia que se había asentado hacía mucho tiempo atrás en el Cusco. Se decía en esa época que en Madrid mandaba el rey, en Lima el virrey y en el Cusco los Esquivel. Así era su poderío. Por eso vamos al Cusco a ver su casona y otras más a la vuelta de la esquina. Ya en el Cusco, nos recibe con ese clima ambivalente de luz y oscuridad. El resplandor detrás de la lluvia. Y así nos animamos a ver sus casonas. Que fueron solares desde su repartición en 1534. Todas guardan no solo una historia colonial, sino como todo el Cusco, sus cimientos y piedras son el nexo con el pasado incaico. Recorremos la calle Marqués para ver la casona cusqueña de los marqueses de Vallumbroso. He ahí, en la hermosa fachada, su noble escudo, que va guardando los escudos y las alianzas de las otras ramas familiares y nos marca la pauta de lo que veremos. Un ingreso inca con jambas inclinadas y dintel monolítico que se superpone a una estructura renacentista con balcón central. Es la fusión que hay que ver. El zaguán hispánico y su patio central nos reciben. La casa sufrió los vaivenes de las guerras independentistas y la política para convertirse luego de una restauración controvertida en la actual Escuela Superior de Bellas Artes. Los marqueses dejaron huella en el Perú. Para el siglo XVIII esta casa ya había ampliado sus linderos hasta su máxima extensión. Hay que recordar que los marqueses de San Lorenzo de Vallumbroso fueron figuras prominentes durante todo el virreinato hasta que el séptimo marqués, don Pedro José de Zavala, luchó por el lado de los realistas, siendo él un criollo. Inclusive participó en la deposición del virrey Pezuela, por lo que fue llamado a España a rendir cuentas. Viendo cómo iban los hechos, se quedó en España y ahí hizo carrera política. Pero vivió en una época interesante en que muchas familias se dividieron en alianzas. Algunos realistas, otros se quedaron a apoyar lo que estaban haciendo, el Perú. Algunos de estos, por ejemplo, estos familiares del marqués de Vallumbroso, pelearon gloriosamente y heroicamente en el combate del 2 de mayo. Y es que, a pesar de haber sido nobles, finalmente decidieron ser peruanos.
Después de este paréntesis, vamos caminando a la Casa Garcilaso, que está cerca de aquí. Es la casa paterna del famoso Inca Garcilaso de la Vega, y aquí nació. Su padre fue el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega, quien vino de Extremadura a estas tierras. Se dice que esta casa está construida sobre la andenería inca que en los márgenes de la gran plaza inca existía. Puede haber sido, pues es una de las casas más principales del Cusco, y como tal debía mirar a la plaza. Recordemos que posteriormente la gran plaza fue partida en dos. Como muestra de la evidencia de esta terraza agrícola, se accede a su patio subiendo sendas escaleras. Las proporciones interiores son magníficas, lo que produce un equilibrio y una calma bastante bien lograda. Sentimos que es una casa cusqueña por excelencia, aunque también los años, las modas, los terremotos y las remodelaciones han cambiado su sentido original. Hoy es la sede del Museo Histórico Regional del Cusco y recorremos los pasadizos de su segundo piso. Al entrar en uno de sus salones, nos sorprende no solo la imagen física de un Garcilaso estático, sino también un techo artesonado de estilo mudéjar muy antiguo. Salimos a ver el exterior y sus balcones. Sabemos que fue recién en el siglo XIX que se le agregó este balcón esquinero, que ni sobra ni falta. Silencio para ver el entorno. Nos faltan más casas y más amigos que encontrar, y hacia ellos nos dirigimos, lentamente, como quien absorbe el espíritu del Cusco. El Cusco tiene su magia, tanta que si te descuidas te atrapa en sus fauces de puma y no te dejará salir. Por eso vámonos moviendo, que estáticos somos presa fácil. Le damos rima a esta casa, pues abraza la plaza y se llama la Casa Silva. ¿De quién fue? ¿Quién la habitó? ¿Y por qué es especial? Quedamos en encontrarnos con nuestro ya conocido amigo Donato Amado para conversar sobre esta casa. Muchas gracias. La Casa Silva se caracteriza por tener tanta grandeza, es porque también tenía cantidad de encomiendas. Es decir, por el hecho de tener una encomienda, es decir, el sistema de tributación, tanto en especies como en platas, pues el señor Silva era la que más destacaba. Y por eso se denominaba Silva vecino feudatario de la ciudad del Cusco, ¿no? La importancia lo podemos visualizar en la forma de la construcción arquitectónica, ¿no? De la forma como se ha armonizado la tecnología inca y colonial, ¿no? Y ahí podemos ver cómo es una construcción arquitectónica propia del siglo XVI en el momento de se armonizan estos dos estilos distintos, ¿no? Durante el siglo XVII creo que se muestra el mayor esplendor de la casa, ¿no? No solamente la casona como tal, sino la presencia de una plazuela que va a denominarse la plazuela Silva, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX, la casa recuperaría parte de su antiguo esplendor,
cuando la compró el inmigrante alemán Gustavo Mangelsdorf, fundador de una de las fábricas de cerveza más antiguas del Cusco y socio de la fábrica textil La Estrella. Dejemos a Donato un momento y contemos algo más sobre la casa. Hacemos una parte de nuestro recorrido con Donato para contar algo acerca de la Casa Silva. Al final de la Guerra de la Independencia, el virrey La Serna destruyó la Casa de la Moneda y trasladó su maquinaria hacia el Cusco, que en esa época era el reducto realista, por irónico que parezca. Esas máquinas se quedaron aquí y posteriormente en la República las compró el empresario alemán cervecero Gustavo Mangelsdorf. En la guerra con Chile, esta maquinaria se trasladó a la Casa Silva y ahí comenzó a acuñar monedas. Es decir, la Casa Silva en algún momento fue la Ceca del Perú. Voy avanzando hacia el otro lugar en el que me encontraré con Donato, la Plazuela de las Nazarenas, recorriendo lentamente las calles. Pues a veces la altura hace estragos sobre nosotros los costeños de poco pulmón. Pero igual vamos viéndolo todo. En tiempos de los incas hubo dos vías realmente importantes. Una que iba de este a oeste y es la que actualmente sigue más o menos el trazado de la calle Pumacurco, yendo entre Sacsayhuamán y el Coricancha. Perpendicularmente a esta venía otra calle, una que hoy sigue el trazado de Córdoba del Tucumán, Siete Culebras. Y esta intersección producía una cancha para los incas, es decir, un espacio abierto, quizás un espacio ritual. Este espacio fue aprovechado de manera muy conveniente por los españoles para regalar solares a los conquistadores más importantes. Y sobre esta plazuela, que hoy se llama Las Nazarenas, hay casonas bastante importantes que nos conviene ver. Los españoles la llamaron primero Plaza de Santa Clara la Vieja, luego de San Antonio y finalmente de Las Nazarenas. Aquí existen varias casonas importantes que es preciso comentar con Donato. Esta casa funciona como toda una casona de familias, de descendientes de los conquistadores, vecinos feudatarios, ¿no? Entonces, la casa sigue pasando de manos en manos hasta el año 1748-49, ¿no? En este año, el beaterio de Nazarenas, que estaba funcionando en la plazuela de San Blas, de ahí fue trasladado, los beatas de Nazarenas fue trasladado en ese año a esta casa, ¿no? El traslado fue un momento muy interesante, dice que todo un día ocuparon en trasladar, ¿no? Entonces, todo un acto ritual que los beatas no querían entrar. Entonces, desde el año 1748 adelante funciona el beaterio de Nazarenas. Entonces podemos hablar de dos momentos de la casa, ¿no? Una casa principal de las familias, ¿no? Y después pasa a un beaterio. Estas casonas principales estaban pues ubicados en el sitio y asiento de Pumacurco, ¿no? Recorremos un poco Las Nazarenas, que ha sido transformada hoy en un precioso hotel, para ver cómo se ha mantenido este claustro de beatas y cómo se han descubierto y mostrado las evidencias incas. Aquí se ha encontrado la traza de la calle, ¿no? Propia de una calle colonial, pero reutilizado para la época colonial de la época de los incas. Porque, mira, ¿ve? Aquí podemos ver alguna característica todavía, acá está, mira, ¿ve? Ahí todavía esa forma de almohadillado, ¿no? Que las calles incas presentan, ¿no? Y aquí se ha mantenido, ¿no? Y este es otro patio. Ese otro patio. Después viene el jardín.
La huerta. La huerta de los estudiantes. Esa era, dice que era primorosamente cuidado por los estudiantes, por los niños estudiantes de hijos de curacas, de caciques, ¿no? Podemos hablar también de otro hotel que guarda el nombre de lo que fue la Casa Cartagena, otra de las casas importantes de este entorno. Vamos a ver su portada y blasón señorial. Hay que explicar un poco, no es la ubicación primigenia de la puerta principal, debió ser un poco más arriba, ¿no? Pero los terremotos, claro, fueron trasladando, fueron adecuando y cosas así, ¿no? Pero, como incluyendo el escudo. Incluyendo el escudo, pero no está en una posición adecuada, además de eso, ¿no? Porque anteriormente era esta era una chichería, ¿no? Que se llama La Chola. Ahora sí dejamos a Donato en esta parte del Cusco, pues nos esperan otras casonas y otro entendido cusqueño para ilustrarnos sobre casonas, arquitectos, alarifes y dueños. Seguimos aquí en la Plazuela de las Nazarenas, que pareciese ser el epicentro de las casonas señoriales, pues hay más casonas aquí para comentar. Para entender algo de su origen, entendamos también algo de la historia del Cusco. Inmediatamente después de la conquista empieza ese periodo que los historiadores llaman la guerra civil entre los conquistadores, básicamente por poder y territorio. Pero esa guerra tiene consecuencias sociales, deja a muchas hijas mestizas huérfanas de padre. El Cabildo del Cusco decide que las madres indígenas no pueden darles educación y las acogen en una casa de recogimiento de hijas mestizas huérfanas de los conquistadores. Esa fue la Casa Díaz. Posteriormente, esta casa se convirtió en el monasterio de Santa Clara. La tradición oral cuenta que las hijas de Díaz fueron las primeras doncellas de este monasterio, es decir, nacieron en esta casa y murieron también aquí sin salir nunca jamás. Hoy se le conoce como la Casa Cabrera. Para que me ponga al día sobre la Casa Cabrera, nos encontraremos con el arquitecto Roberto Samanés, gran conocedor y restaurador de varios patrimonios arquitectónicos del Cusco. Vayamos a hablar sobre la historia de la casa y luego su fachada, que tiene un escudo interesante. ¿Quiénes fueron sus propietarios? Inicialmente fue la casa de don Alonso Díaz, un personaje que acompañó a Pizarro, el yerno de Pedro Arias de Ávila, el gobernador de la Antigua, que auspició el contrato de Pizarro, Almagro y Luque, en fin, es una historia larga, y encomendó a Pizarro a su yerno, que era un joven sin trabajo, sin muchos oficios. Él finalmente estuvo en la gesta de Cajamarca y llegó hasta acá a Cusco y le tocó este solar. ¿No? Él fue el primer dueño. Pero él se alió a los almagristas y finalmente fue ajusticiado, fue ahorcado. La casa después sirvió para hacer el primer convento de Santa Clara, acá en Cusco. Claro. Como en otras casas, la vida de la misma gira alrededor de estos patios interiores. ¿Y cómo no hacerlo si es el gran espacio vital que le da forma a las casas? El otro aspecto interesante son los corredores de los segundos pisos, con una hermosa vista al interior del patio. Pero estos fueron una innovación de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Es preciso dar unos cuantos pasos a ver la que quizás sea la casa más emblemática del Cusco, la Casa del Almirante.
Repasemos su historia. Inicialmente a la ubicación le tocó en prenda al mismísimo Diego de Almagro. Así se demuestra que este emplazamiento sería uno de los más importantes de la ciudad. Tiempo después la adquiere el gobernador Juan Álvarez Maldonado, quien es el que da inicio a la construcción de la casona, siendo su forma actual factura del llamado almirante Francisco Alderete Maldonado y doña Mariana Cornejo en 1692. Cabe aclarar que el susodicho título no lo hizo acreedor a ningún navío y menos en el Cusco. Termina la casa siendo propiedad del Cabildo Eclesiástico y alojó a personalidades como el último virrey del Perú, don José de la Serna, y el general Andrés de Santa Cruz durante la Confederación Peruano-Boliviana. Es hoy el Museo Inca de la Universidad San Antonio Abad. Hablemos mejor de la fachada y de los materiales con los que se construía en esas épocas. Tiene una serie de elementos todavía pertenecientes al estilo manierista, ¿no? A esta transición entre el Renacimiento y el Barroco. Los materiales que se prefieren son seguir aprovechando la mano de obra indígena que hacía un excelente trabajo de piedra, pero como en este caso, por ejemplo, el uso de ladrillo. Se fabrican ladrillos, aquí las arquerías son de ladrillo, ¿no? Ladrillo cocido. El material preferido seguía siendo para los muros el adobe, ¿no? Grandes adobes de 60 centímetros, porque una de las pocas cosas en común que tenían españoles y incas era que sabían construir con adobe. Ambas culturas lo habían usado. Entonces los españoles preferían encargarles a ellos que hagan con esta técnica. El modelo de casa que los colonos españoles van plasmando es una alegoría a aquellas de Castilla y Andalucía, que combinan tradiciones árabes con renacentistas. Pero aquí se mezclan con lo inca en materiales y en artesanos, dándole una característica única a todo el Cusco. Nos despedimos del arquitecto para vagar por las calles, sin rumbo fijo más que el que nos dicta la vista y el corazón. Casonas reconvertidas, portadas enigmáticas se nos cruzan, mientras nos alejamos hacia casonas allende el centro. Terminaremos entrando a esta para descubrir lo que nos espera dentro. Otra pequeña historia por descubrir. Este es el hermoso patio colonial del Hotel Incarri, que queda más o menos en la periferia del centro histórico. Hasta inicios del siglo XX, estas casonas en la periferia eran en realidad tambos, es decir, centros de hospedaje y alimentación para los viajeros que iban y venían a la ciudad del Cusco. Y es que las casonas coloniales han sido la cara más visible de la ocupación castellana y andaluza en la antigua ciudad capital de los incas, y por lo tanto han sido testigos de mucha parte de su historia. Me quedo con una frase del arquitecto Héctor Velarde, quien dice que con la ocupación española de esta ciudad se hizo el milagro de hacer dos ciudades en una. Y esa imagen hasta el día de hoy perdura.
Y por fin de vacaciones en el Cusco. Esta es mi idea de descanso. Escapar de la rutina de Lima hacia el sol. Escapar de las vueltas de esquina y disfrutar de una buena ciudad con un ritmo menos ajetreado. Empezar en la misma plaza del Cusco es un placer. Mi único afán será buscar el mejor ángulo para tomar fotos. Ajá, ¿cuál será? ¿Puede ser la catedral? ¿O mejor la Iglesia del Triunfo? ¿Y la Sagrada Familia? ¿O la Iglesia de la Compañía? ¿Y estas otras iglesias? ¿O más bien los portales? Pero, ¿cuál de ellos? ¿Y la pileta? Uf, ya empezaron las preguntas. Y ya que estoy en eso, ¿qué había antes de la colonia aquí? Como ya vi que no puedo alejarme de la historia por más que quiera, necesito un bien informado cusqueño para disipar mi ignorancia. Y oh fortuna, nos encontramos con el arquitecto cusqueño Roberto Samanés para que me desasne un poco. Yo quería preguntarte por el tema, ¿qué había acá antes de la llegada de los españoles? ¿Este espacio era lo que llamaban también una cancha? No, en realidad pues era siempre el gran espacio sacralizado, ¿no? Era el espacio ceremonial de los incas, por excelencia. ¿Qué había en los entornos, en el contorno de esta plaza? ¿Qué cosa existía? ¿Cuál era? La plaza era de dimensiones mucho mayores, toda esta fila de casas no existía. Ajá. Pasaba al otro espacio que se llamaba en la época el Cusipata, Ya. porque este era el Jaucaipata y el otro era el Cusipata. Y en torno a ese espacio, cada una de las panacas de los incas había hecho el palacio del inca que le tocó gobernar. Entonces estaba rodeado de palacios. Y se hace una superficie ritual que estaba con arena traída del mar. Cuando excavan para construir la catedral, que ha invadido parte de la plaza, encontraron esa arena e inclusive la emplearon para la construcción. Para entender mejor esto del gran espacio incaico, vamos caminando a la Plaza del Regocijo, que está contigua a esta, y justo en este pasaje nos encontramos con un diagrama de la plaza prehispánica. Claro, acá hay un esquema de cómo era la plaza y algunas fotografías antiguas. Bueno, con el arquitecto estamos viendo un diagrama de cómo era en realidad la plaza en los tiempos incaicos, ¿no? Por ejemplo, esta es una perspectiva de cómo hubiera sido. Nosotros estamos aquí, en realidad, aquí estamos nosotros. La catedral sería esta, ¿no es cierto, Claro, arquitecto? claro. Y la plaza era mucho más grande. Muy extensa, ¿no? Por eso digo que supera la experiencia urbana de los españoles y por eso decidieron cortarla en dos espacios. Claro. Y este es el otro tema, ¿no? La supuesta conformación en forma de puma o jaguar del... Claro, de la forma mítica, la ciudad. Simbólica de la ciudad, ¿no? Con el puma y entre las patas está el espacio de la plaza. Justamente entre las patas, o sea, debajo del vientre. El vientre del puma. Teniendo Sacsayhuamán como cabeza. Y donde se unen los ríos es el Pumacchupan, que es la cola del puma. Ajá. Ah, ahora voy entendiendo. Hasta allá. Claro. Seguimos a la Plaza del Regocijo preguntando para aprender. El espacio de la Plaza Inca era desde acá hasta donde está la catedral, un poco más atrás, porque la catedral ha invadido. El espacio ritual del Cusipata o la Plaza del Regocijo, como se llama ahora, llegaba hasta acá. Y por eso que la subida empieza por ahí. Claro. Justo hasta ahí. Ahí empieza esta subida. Esa pendiente.
Inclusive en excavaciones arqueológicas que se han hecho en esta calle, que se llama San Juan de Dios, Sí. aparecen 2 andenes más. Cuando llegan los españoles, ¿qué es lo que primero hacen aquí en la plaza? ¿Qué es lo que ahí, primero se construye? claro, ¿Qué es lo que ellos primero tienen unas visitas de avanzada y más adelante viene ya Pizarro de Cajamarca y hacen pues la fundación española En de 1534. Cusco, ¿no? Es una ceremonia y el reparto de solares. ¿Hacia qué lado fue creciendo primero? ¿Cómo Claro, fue? hacia estos andenes, ¿no? Hacia Se van estos andenes fue ocupando. que- Claro. esto fue Se el hace primero. el hospital de San Juan de Dios, por Sí. eso la calle toma su nombre, Sí. y una serie de casas principales se construyen en estas arterias que van hacia ese lado. El convento de Santa Clara, que se había fundado en la Plaza de las Nazarenas, Sí. ¿no? Como estaba ligado a los franciscanos, escogen un lugar y ahí se traslada a Santa Clara. Entonces la primera expansión es en esta ruta hacia el lado oeste, digamos, el lado oeste. Vamos a la plaza. Damos la vuelta y esta esquina sí que me parece espectacular. La vista con el fondo de la catedral y la compañía es realmente única. Tanto así que creo que aquí nos vamos a despedir. Y por supuesto, nos vamos a tomar la foto de rigor. Gracias, arquitecto. Pero antes de partir, ¿por qué no nos cuenta qué pasó con el piel roja que había en la pileta? Sí, había un indio norteamericano en esta pileta. Era un personaje con arco y flecha, plumas en la frente y pantalón con flecos. Era definitivamente no un Esto personaje estuvo, claro, peruano. hasta más o menos el año 1969, en que un grupo de personas lo retiraron a la fuerza, lo arrastraron, ¿no? Y cayó por el suelo. Ahora hay un Inca recientemente colocado ahí, pero lo vamos a dejar solamente para que lo veamos, nada más, y que la gente lo juzgue. A ver si mejor nos damos una vuelta por el universo de la plaza para poder observar mejor sus pintorescos portales y sus nombres, que son varios y en su mayoría descriptivos de los comercios que bajo su sombra prosperaban, como por ejemplo el Portal de Carnes. Al extremo noroeste, los portales son de harinas y panes, divididos por la callejuela de procuradores. Claro, harina y pan, juntos, por supuesto. Siguiendo con la ruta en sentido antihorario, atravesamos los portales de confituría y comercio, interrumpidos por una fotito por aquí, otra fotito por allá, otra fotito más por aquí, otra más por allá. ¡Calma, pueblo! Bueno, vamos escapando del acoso cual Vita el Viejo para pasear bajo el portal de la compañía. Luego nos vamos al de Carrizos, llamado así porque originalmente era de este material. Y terminamos en el de Belén, que no sabemos exactamente por qué se llama así. Suponemos que por algún antiguo nacimiento que por allí se posara. Este es el momento perfecto para tomar una pausa, puesto que ya le eché el ojo desde aquí a la iglesia de la compañía. Miren el detalle de su cúpula azulejada. Una maravilla. Ya me provocó entrar.
Pero primero, un respiro. La verdad no sé qué pasa con el Cusco, que tiene una magia especial. ¿Será la tan mentada energía mística del ombligo del mundo? ¿O simplemente la belleza que irradian sus monumentos, sumado a la bonomía de su gente? Miremos nomás la fachada de la iglesia de la Compañía para quedarnos boquiabiertos. La Compañía es el lugar de la orden jesuita, como lo muestra el medallón de su emblema en el frontis. Y estuvieron aquí hasta la expulsión de la orden de los dominios españoles a mediados del siglo XVIII. Miremos los detalles. ¿Ven la torre? Hasta ahí quiero subir. La vista debe ser impresionante. Para eso hay que entrar, ¿no? En efecto, la vista de la plaza es única. Vamos al coro alto. A los lados hay pequeños balcones y descubrimos a estos curiosos personajes que otean inmóviles a los fieles y turistas. Si desde aquí nos deslumbra el altar, queremos ver esa joya de cerca. Pero antes, aquí hay algunos cuadros que debemos ver por su importancia. Debo confesar que uno de mis más grandes deseos al entrar a la iglesia de la Compañía es ver dos importantes cuadros, y sobre todo dentro de este contexto. Uno de ellos es este que está aquí. Muestra el emparejamiento entre la nobleza jesuita y la nobleza incaica. Ya lo he explicado al detalle en otro recorrido, porque una copia de este se encuentra en el Museo de Osma de Lima, pero básicamente muestra los matrimonios entre familiares directos de los principales santos de la orden jesuita: San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Francisco Javier, con princesas incas. ¿Por qué mandaron los jesuitas a hacer copias? Hasta el día de hoy son excelentes educadores y muy didácticos. Aquí le estaban mostrando a la sociedad de entonces que ellos también eran parte de la nobleza de entonces. Recordemos que los jesuitas eran una orden fundada tardíamente, digamos, mucho más tardíamente que los franciscanos, dominicos y mercedarios. Ese y otro detalle también hay que recalcar. Los jesuitas abrieron su iglesia en plena plaza de armas, casi al costado de la catedral. Horror de horrores para el obispo de entonces. ¿Cómo iba a competir esa iglesia con la catedral? La catedral se demoró casi 100 años en hacerse. Esta se hizo en 16 años. Los jesuitas estaban diciéndole a la sociedad de entonces: nosotros estamos aquí, hemos venido para quedarnos y hemos venido a tener un sitial de primer orden. Y no menos revelador es este que muestra a San Ignacio de Loyola tumbando, por así decirlo, a los herejes protestantes, que curiosamente son presentados casi como moros. Recuerdo ahora que la orden nació en la etapa de la Contrarreforma para detener el avance del protestantismo, con preparación intelectual y con un orden militar, como una compañía de soldados. A mirar el retablo del altar, una joya dorada del barroco. No existe un espacio sin adornar. Parece como si le hubiesen tenido un horror al vacío. Voy viendo detalle por detalle. Los niños que sostienen las vidas. Alegoría de la Eucaristía.
curiosas cariátides que nos muestran sus turgentes pechos desnudos. Los principales santos de la orden, como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja y San Francisco Javier, dicen presente. También la Sagrada Familia. El retablo principal es la Anunciación de la Virgen con la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ellos. Arcángeles a ambos lados, pinturas de Jesús resucitado y todo presidido allá arriba por el ojo omnipotente del Padre Eterno. Casi ciegos de tanta maravilla como este púlpito, salimos al brillo más luminoso aún del cielo cusqueño. Hay que acostumbrarse pues al fulgor de la belleza. Pero no hemos reparado que hay dos iglesias o capillas adosadas a la compañía. Una es esta. Vean, Nuestra Señora de Loreto. Saliendo de la iglesia de la compañía he venido a ver la capilla de Nuestra Señora de Loreto, que está adosada a la iglesia. Fíjense arriba de la puerta. Hay un icono muy significativo y muy curioso. Es una casa que está siendo transportada por dos angelitos, dos querubines, si se quiere. ¿Por qué está esto ahí? Bueno, hay un pueblo en Italia que se llama Loreto. Ahí hay una basílica, es un sitio de peregrinaje, donde se dice que está la casa de la Virgen. La tradición católica cuenta que los ángeles transportaron desde Jerusalén la casa de la Virgen a ese lugar en Italia y ahí se le venera. Por eso la iconografía es la de dos angelitos transportando la casa de la Virgen de Loreto. Vamos a ver qué hay adentro. Una tienda solamente ocupa la parte frontal. Desde la época de la expulsión, la capilla quedó vacía de religión, al igual que la del otro costado, la capilla de San Ignacio de Loyola. Y aquí parece que aparece otra iglesia. Vamos a ver qué es. Pues iglesia no es. Nos enteramos que es el paraninfo de la Universidad San Antonio Abad. Antiguamente fue la entrada al convento jesuita y descubrimos su transformado claustro, pero con su típica pileta central. Esa no podía faltar. Me gusta esto de entrar a lugares y saber su origen. Ya me muero por hacerlo en ese triunvirato de iglesias que la preside la gran catedral cusqueña. Vayan preparando su esponja cerebral para absorber todo lo que veamos por ahí. Ver la variopinta gente en la plaza me predispone para entrar con buen ánimo a la iglesia de la Sagrada Familia o de Jesús, María y José. Pero antes miren este símbolo que encontramos en esta puerta casi escondida. ¿Piratas? ¿Jack Sparrow en el Cusco? Algunos piensan que aquí estuvo la Inquisición. Nada más falso. Aunque nadie sabe a ciencia cierta el porqué de la calaverita, me atrevo a opinar que quizás haya sido una entrada a una cripta de enterramiento. No lo sé. Ahora sí, premunidos de nuestro respectivo ticket, ingresamos y sabiendo de antemano qué queremos ver, nos jala a la vista los retablos de espejos. Una maravilla cusqueña. Pero más todavía nos jala el altar dorado, cuyo tabernáculo muestra obviamente a la Sagrada Familia. Y podemos ver el sagrario de plata, que es donde están las hostias consagradas, y su diseño, según como se vea, es una fortaleza inexpugnable o una fértil andenería incaica. Cruzamos una puerta lateral y todo el imponente peso de la catedral cusqueña se posa sobre nosotros. La amplitud nos sobrecoge. El sentir que estamos en otro tiempo y lugar nos ilumina. Claro, si no fuera por las hordas de turistas que tienen a bien visitar el recinto. Vayamos a no perdernos de nada. Vamos a ver
a Nuestra Señora de la Antigua, cuadro que es copia del original regalado por el propio rey Carlos V. Es una imagen de otros tiempos, casi bizantina. Mirando hacia arriba, descubrimos que en la catedral están estos preciosos retablos con las letanías lauretanas o atribuciones de la Virgen. ¡Gran sorpresa! Casi me gustaría que un par de ángeles me asciendan por los cielos para verlos más de cerca, pero mejor me concentro y miro hacia abajo. ¡Otra sorpresita! Dentro de la catedral hay muchas capillas con imágenes bastante veneradas y por supuesto bastante fieles. Pero hay una curiosidad. Hay un objeto que tiene otro tipo de veneración. Es esta piedra arrinconada y que pasa desapercibido. Tiene también sus propios devotos. Tiene un sentido mágico religioso para ellos. La tocan y también a su manera la veneran. Es esta. Vamos ahora a la capilla de Santiago Matamoros o Mataindios, bajo cuya advocación los españoles ganaron estas tierras. Lo que he venido a ver es este cuadro del terremoto de 1650 que asoló la ciudad por aquel entonces. Recuerdo que en la Catedral de Lima hay uno igual, pero del terremoto limeño de 1746. Creo que pintando el desastre se sacaban el susto de encima. El coro muestra un trabajo de factura increíble. Miren, observen nomás. ¡Aplausos al ebanista! Siento como que algo me llama. Volteo y es el impresionante altar plateado. Plateado de plata y platería platera. Más plata no hay. El eco lo encontramos en esta capilla que guarda las andas de la Linda, la patrona de la ciudad, la del Señor de los Temblores y la del Corpus Christi, que es la procesión que más se identifica con el Cusco. Pero si hablamos de patrono, ese es el Taitacha Temblores, el Cristo cuya imagen ennegrecida por el humo de las velas salió en procesión para aplacar la ira de Dios después de 1650. Seguimos paseando. Vemos este gigantesco cuadro de la Última Cena con sus detalles bien andinos, por supuesto. ¿Cuál es Judas? El de la bolsita, pues. Rápido, antes que se acabe el programa, nos vamos al triunfo. Llama así porque gracias a un milagro, los españoles se atribuyen la derrota de Manco Inca en 1536. Iglesia más bien sencilla que muestra la cruz de la conquista, la que dicen que trajo el cura Valverde, dominico que se atrevió a mirar cara a cara a Atahualpa. Antes de bajar a la cripta, siempre es bueno una miradita hacia arriba. Y nos encontramos con la cúpula en donde figuran los 4 evangelistas y su simbología. Descendemos a la cripta, solo para presentar nuestros respetos al Inca Garcilaso, el cronista mestizo descendiente de 2 emperadores, Pachacútec y Carlomagno. Está aquí desde 1978, cuando lo trajo el rey Juan Carlos de España. Y ya creo que hemos culminado casi todo. Salimos a recibir el fresco de la tarde en esta ciudad, a mirar la plaza, escenario de atrocidades como el sacrificio de Tupac Amaru II, recepciones fastuosas como las de Bolívar, centro de un imperio, caldero de revoluciones y ejemplo de sincretismo y contradicción. Y a pesar de todo eso, o quizás por eso, bella por encima de todo. Lo decido aquí y ahora. Me quedo.